finalmente María Inés me pedía que pudiésemos hablar un poco, bueno, hablar es un eufemismo en este caso, pero lo haremos en la plataforma, hablar sobre cómo trabajar esta obra en el aula, cómo generar ciertos dispositivos que permitiesen una apropiación de esta obra. Yo no voy a entrar en aquellos dispositivos que son propios del análisis de texto. Hay muchos docentes de literatura en el aula que ya están formados en esta línea y ya no vamos a abundar sobre eso. Sí creo que a la hora de trabajar Doña Ramona y sobre todo la actualidad de este texto, podemos tener diferentes medios para hacerlo, ¿no? Creo que la herramienta fundamental que podríamos llegar a utilizar es la representación misma. Por supuesto que representar toda la obra en un aula o en el contexto del aula es complejo. Pero sí podemos elegir fragmentos, escenas, pequeñas porciones de la obra que podemos realmente escenificar con nuestros alumnos, ¿no? Obviamente, cada forma de apropiación sobre la obra dependerá del aula, de los destinatarios, de los estudiantes en cuestión, de los docentes en cuestión. No hay recetas universales. A mí me ha resultado interesante como docente poder transformar el formato de una obra, llevarla a otro formato. Es decir, por ejemplo, ¿por qué no sugerir una tarea que sea transformarla en un videoclip? Llevarla a un rap, realizar un audiovisual, ya sea porque transformamos, en vez de obra de teatro, le hacemos un pequeño corto, o porque la obra se transforma en un disparador para un audiovisual que retrate el problema de la inequidad de género, por ejemplo, como algo de lo que yo he estado hablando en este módulo. Que podría ser interesante. ¿Por qué hablo de la traducción de formato? Porque la traducción de formato, del formato artístico, nos permite captar lo ideológico de la obra, ¿no? No quedarnos con la anécdota de la forma o del estuche, sino poder ir justamente a aquellos elementos conceptuales que están en esa obra y que me parece que es a lo que hay que tender a apropiarse, ¿no? Esa podría ser una línea de trabajo interesante a la hora de realizar en el aula, ¿no? También podríamos, estoy pensando en realizar ciertas lecturas, si es que nuestros contextos educativos lo permiten, ¿no? Pero es muy interesante poder aplicar una lectura psicoanalítica a la obra, y si es que también poseemos la formación para poder realizarlo. Todo el tema del deseo como una de las líneas fundamentales que también aparece en la obra, poder leerlo, bueno, desde lo psicoanalítico o desde lo lacaniano, ¿no? Y ver qué elementos están ahí y cómo la obra nos permite, vuelvo a decir, basados en su núcleo ideológico, partir hacia otras realidades. Luego, para volver a la obra misma y en definitiva, que nuestra comprensión, que la comprensión de los estudiantes o de los destinatarios de nuestra tarea se vea enriquecida. También podemos hacer lecturas de tipo económicas, ¿no? Por supuesto, la obra trata todo ese tema de la división y de la lucha de clases. Podríamos aplicar una lectura marxista, por supuesto. También podríamos aplicar tantas lecturas como lectores hay. Me parece que sí, siempre, en todo caso, la piedra de toque es estar atento a leer realmente lo que está ahí en la obra y no aquello que nosotros le ponemos como interpretación, poder establecer la diferencia de niveles para no pervertir la obra en sí y hacerla decir algo que en realidad no dice. Que es una línea
sutil, pero importante. Me parece también interesante poder realizar un trabajo sincrónico, es decir, bueno, esta obra, que además está inspirada en una novela de Bellan, ¿no? Poder ubicarla en el contexto de producción de la obra, pero también ubicar el contexto de producción, de referencia de la obra, ¿no? Y ubicar, por ejemplo, sería muy interesante, y tenemos mucho material en ese sentido, por suerte en Uruguay, cómo ha ido cambiando la historia de la sensibilidad y de los usos y las costumbres sociales, ¿no? Y también podríamos realizar una lectura y una apropiación de la obra desde esa línea. Igualmente, cada docente verá cómo introducir no solo esta obra, sino todas las obras que se han visto en el módulo de manera creativa y productiva en sus aulas, y por supuesto que dependerá de la propia creatividad y de las propias motivaciones. Thank you.